Pastor Dani, ¿quién es actualmente su persona? Por gracia y misericordia de Dios, tenemos la honra de estar sirviendo en la iglesia que está ubicada en el antiguo centro turístico Picacho, en Paraíso de Cartago, que queda en Los Bomberos, 700 metros creo que es al noreste de Paraíso. Y en la iglesia Centro Internacional de Adoración, Familia y Comunidad, es el lugar donde Dios nos tiene sirviendo desde hace aproximadamente 2 años y medio por pura misericordia. Que ya casi vamos a ese punto de cómo Dios le da ese sueño en su corazón de también formar una congregación. 2 años, ¿verdad? Ok, ya casi vamos por ahí. Eres oriundo de la provincia de Limón. ¿De qué parte de Limón eres? Casi que podemos ubicar y decir, cuando uno va ingresando a Limón, está Recope. Después de Recope llegamos a una comunidad que se llama Barrio Pueblo Nuevo. Okay. Nacido en la provincia de Limón, criado en parte en algún tiempo en el Valle de la Estrella, propiamente en la Fortuna, y cuando ya la mayor parte de los poquitos hermanos, que éramos 11 hermanos y todavía somos 11 hermanos en total. Wow. Bendito Dios por los padres que nos sacaron adelante con esa ardua tarea. Llegamos luego a la provincia de Limón, donde mi familia se estableció, al Limón Centro, y luego nos trasladamos a Barrio Pueblo Nuevo hasta que saqué la secundaria. ¿Actualmente tienes familia allá en Limón? Sí, ahí ya me restan todavía, creo que he perdido la cuenta, creo que hay todavía como 6 hermanos. Okay. Más allá en Limón, 2 hermanos y 4 hermanas allá en Limón, y el resto están en otras partes del país y fuera del país. Ok. Saludos a toda la gente de Limón, ¿verdad? De hecho que allá se encuentra la esposa de mi papá, en Cahuita. Saludos allá a todos, a toda la familia por allá que están en Cahuita. Pastor Dani, usted me contaba en la conversación que tuvimos ayer, ¿verdad? Que, bueno, su madre falleció hace ya un buen tiempo. Pero lo más importante aquí es cómo llega Dios a tu vida y cómo fue esa linda experiencia. Sí, maravillosa experiencia. Como todo joven, bueno, cuando terminé la secundaria, esta ha sido una tierra de bendición para muchos de mis hermanos. Le puedo decir que creo que 5 o 6 de los 11 hemos pasado por la provincia de Cartago buscando la bendición de Dios, de los cuales 2 estamos radicando. Mi hermano Alberto, que también es ministro de la palabra allá por el Quijongo en Cartago, mi persona en Cartago también. Después de venir para acá, después de la secundaria, empezamos a estudiar en el Colegio Universitario de Cartago, y fue donde, viviendo muy cerca de una iglesia que estaba ubicada, el Ríos de Aguaviva, ubicada en Barrio Asís de Cartago, todos los días veía un grupo de hermanos caminar hacia esa iglesia, 50 metros de donde yo estaba, y sabía que ahí había una iglesia. Pero el momento trascendental, casi que un año antes de que yo termine mi carrera, donde en medio de una infancia hubieron muchas necesidades, con esos 11 hermanos, mamá y papá, 13 en el hogar. Ya uno con bríos, mamá, esto va a ser diferente, ya casi termino la carrera, y un año antes. Son de esas cosas que Dios hace que uno no entiende al momento. Y cuando Dios llama a mamá, faltando un año para terminar mi carrera, que yo decía a mi mamá, usted cuando yo me gradúe vas a viajar, ya no vas a trabajar más. Dios la llama, y ahí es donde Dios permite que yo haga un alto en mi vida. No estaba en pandillas, no estaba en nada, pero estaba desorientado y necesitado de Dios. Ya casi vamos a ese punto. ¿Qué significado tiene Dios en tu vida? Tengo que decirte que Dios empieza a convertirse en el todo en mi vida, porque sí te puedo decir, y a todos los oyentes que me escuchan, que un antes y después de la partida de mi mamá me di cuenta, porque uno sabe que es una madre para uno,
caí como en un tiempo de depresión, de angustia, que sentí que el mundo me tragaba y no tenía norte. Y fue donde le dije: Dios, te necesito. He perdido lo que yo más tenía, que era mi madre. Mire, me había quedado mi papá y 10 hermanos. Pero ese gran vacío que sentimos cada uno de nosotros cuando falta la mamá. Sí, cierto, entonces, cierto. El único hilo que yo sentí que me podía agarrar era de la mano de Dios. Y eso fue. Yo sabía, tenía ya varios hermanos sirviendo a Dios y me decían: tú necesitas tener a Dios en tu corazón, tener a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Inclusive, cuando mi mamá falleció, me hicieron una pregunta la noche de la vela y me dijeron: ¿qué hubiera pasado si en lugar de mamá estar acostada en ese féretro hubieras estado tú? ¿Qué hubiera pasado con tu vida en este momento? Y yo dije: estuviera separado de Dios por toda la eternidad, porque yo tenía conocimiento de que nuestra reconciliación con Dios era solamente por medio de Jesucristo, que dice el Evangelio de San Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo a reconciliarnos con Dios. Y ahí fue donde básicamente me agarré de Dios, y desde ese momento, 15 días después de la partida de mi madre, he hecho a Dios el todo en mi vida, en todas las circunstancias y cada paso de mi vida. Tú tenías ese pensamiento de que cuando fueras más mayor de edad ibas a congregarte, ¿cierto? Tenía ese pensamiento, pero decía yo: cuando sea adulto mayor, busco de Dios, porque sentía que sería el tiempo cuando ya casi Dios me iba a llamar. Yo decía: no, yo necesito disfrutar de la vida. De la vida, exacto. Entonces, y yo decía: Dios no me necesita ahorita, ni menos yo necesito a Dios. Y era cuando más necesitaba de Dios. Dios me hizo entender por medio de la partida de mi madre que Él era mi todo, lo que yo necesitaba para acercarme a Él. ¿Qué carrera estabas estudiando en aquel entonces? Estaba iniciando la carrera de administración turística con énfasis en hotelería. Wow, ok. Compártanos cómo fue esa experiencia cuando tu madre falleció y te sentías en soledad y sentías ese vacío. Ese gran vacío que sienta cada persona cuando tengo que oficiar algún servicio fúnebre, cuando tengo que visitar una familia con una madre, una abuela enferma. No hay nada más maravilloso que experimentemos lo que Cristo experimentó, el dolor de la gente. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús veía a la multitud tenía compasión de ellos. Cuando tengo que compartir situaciones parecidas hoy como ministro, Dios me enseña y me muestra el dolor de la gente. Me dice: ya usted ha estado en esos zapatos, usted sabe qué es lo que la gente siente. Busque las mejores palabras de confort para poder tocar los corazones por medio del Espíritu Santo y que ellos puedan caminar hacia adelante. Cuando tu madre fallece, ahorita nos contabas que pasaron 15 días y le entregas tu vida a Dios. ¿Cómo es que se da y cómo se da esa experiencia en tu vida? Gracias. Le cuento que, como le decía al principio, yo vivía escasamente a 50 metros de una iglesia cristiana. Escuchaba los cánticos todas las noches desde mi cuarto y sabía que ahí se predicaba la palabra sobre cuál era el verdadero camino que cada hombre y cada mujer sobre esta tierra debe de seguir. Venimos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y como cuando un hijo o un familiar va de viaje y lo estás esperando, lo mismo ha hecho Dios con cada criatura en esta humanidad. Los ha mandado a esta tierra, espera que andemos por el camino del bien, y cuando Dios nos llama un día, cuando Él recoge ese espíritu que está en nosotros, vamos a volver al Padre que nos creó. Entonces, después de que parte mamá, yo dije: yo sé dónde está el agua que yo necesito. Porque he tenido años de escuchar la palabra ser predicada, y para mí fue, te puedo decir, humanamente una lucha, porque amaba todas las cosas de este mundo, amaba, yo le puedo decir, de todos los salones de baile aquí en Cartago que yo recorría, que estaba ahí los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos. En otras palabras, de lunes a lunes estaba. De lunes a lunes, y esa era parte de mi vida en ese tiempo.
Y mis amigos, yo les decía, ya cuando yo tomé la decisión, me acerqué esa tarde a la iglesia y dije, tengo que entregarle mi vida completa a Dios. Si yo quiero que Dios tome cada fibra de mi ser que le pertenece y me encamine. Mi vida no estaba orientada, mi vida no tenía seguridad porque estaba sin Dios. Como su palabra dice en el libro de Job, sin esperanza y sin Dios. Y yo sabía dónde estaba la esperanza, que era en Cristo Jesús. Sabía que mi vida estaba en Jesús, porque Jesús dice claramente, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando una tarde de domingo me senté y escuché el mensaje de que el Señor había abierto la puerta para mí por medio de su muerte en la cruz, yo caminé hacia un altar una tarde y le dije, Señor, aquí está mi vida, ya no voy a correr más, estoy en tus manos. Quiero que tú seas el capitán de mi vida. Qué lindo. ¿Cómo viviste el proceso de sanación con la muerte de tu madre? Es un paso, yo he entendido, Dios me ha enseñado, no he entendido. Dios me ha enseñado cómo cada persona vive su duelo de forma diferente ante una partida tan significante. Y le pedí a Dios que me ayudara día a día, porque como todas las personas, me costó levantarme de la cama todos los días. Me aislé. Dejé a muchos de mis amigos. Pero le pedí, psicólogos y todo me pusieron de la universidad para que me ayudaran. Profesionales hermosos como doña Lorena Valerín y muchos compañeros y compañeras que recuerdo, Ani Mena, que me dijeron, Dios es bueno y Dios no te va a dejar solo. Yo decía, no quiero estudio, no quiero amistades, mi vida se terminó acá. Pero Dios empezó a sembrar esas personas especiales que me motivaran con la palabra de Dios. Y principalmente una hermana mía me dio una palabra de motivación y me regaló ese pasaje tan hermoso que le comparto a cada oyente en esta tarde, que está en el libro de Isaías capítulo 41 versículo del 10 en adelante. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese día yo sentí que alguien me levantó, me sacó del pozo de la desesperación, como dijo el salmista David. Me tiraron para arriba y unos brazos amorosos y fuertes me sostuvieron y me han sostenido hasta hoy. Y de ahí le pedí a Dios que me ayudara día a día a dar el paso en todo lo que tenía que hacer. Dios empezó a darme fuerza, a darme esperanza, a ayudarme inclusive en materias de la universidad que no podía avanzar. Su palabra dice en Santiago 1:5 que todo el que tuviera falta de sabiduría, que la pidiera a Dios. Digo, Señor, ayúdame con los números, con los idiomas, con la tecnología. Ayúdame que necesito terminar mi carrera. Y Dios empezó a darme bríos y bríos para salir adelante hasta que me logré graduar. Pregunta muy importante. ¿En el pasado tenías un acercamiento con Dios? No conocía a Dios, había escuchado de Dios. Job, que todos nosotros comentamos de Job, la mayoría de las personas han escuchado en algún momento la historia de Job con su gran calamidad de enfermedad, de la pérdida de sus hijos, pero en medio de esa calamidad Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado hablar de Dios muchísimas veces, pero no lo había experimentado. Y aprovecho para decirle a cada oyente, Dios no es una religión. Dios no está en un cajón. Dios está en su trono. Envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por nosotros. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se iba de esta tierra, le encargó a su Espíritu Santo que viniera a la tierra a encaminarnos, a relacionarnos con el Padre. Cuando lo hiciésemos nuestro Señor y Salvador, y nos iba a encaminar a una vida de victoria. Que si habían tribulaciones, claro que sí pasamos tribulaciones sobre esta tierra, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo también, confiad,
ya yo he vencido al mundo. En medio de estas dificultades, Él nos ha enseñado a caminar para llegar al lugar que cada uno de nosotros deseamos. Aflicción hemos tenido, aflicción tendremos, pero en fe y esperanza, agarrados de la mano de Dios, su Hijo siempre nos va a dar vida. Cuando le entregas tu vida a Dios, empiezas a servir, ¿en qué área? Eso es lo más maravilloso cuando uno llega a una fuente inagotable de vida. Cuando llegó aquella mujer samaritana al pozo y Jesús se acercó con doble intención. Dice la Biblia que Jesús venía cansado, pero sabía que Él, que lo sabe todo, que es Dios en Cristo Jesús, se acercó al pozo sabiendo que esa mujer iba a venir. Y le dijo, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo samaritano me pides agua? Yo siendo samaritana, entre judíos y samaritanos no se tratan. Jesús le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo el agua y yo te diera agua a ti, no volverás más a este pozo. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua. Cuando yo empiezo a servir a mi Dios, es porque Él me empieza a dar de beber de la fuente inagotable de vida. Ya yo sentía ganas de vivir. Ya yo sentía ganas de compartir con las personas lo que Dios había hecho por mí. Había quitado mi luto, había quitado mi desesperanza, me volvió las ganas de vivir en mi juventud, en terminar mi carrera. Empiezo a servir ¿en qué áreas? Empiezo a limpiar la iglesia. Después de limpiar la iglesia, empiezo a servir con los grupos de jóvenes. Empiezo a trabajar a la par del pastor, asistiendo a los misioneros que vinieron aquellos años. Ok, en el área de comisiones, ¿verdad? En el área de comisión, okay, de las misiones. Las misiones. En las misiones, ayudando a los misioneros cuando venían y en todas las tareas que uno pudiera hacer. Anteriormente y actualmente trabajas con grupos misioneros. ¿Cuál es la labor que ustedes hacen? Para gloria y honra de nuestro Dios, hemos tratado nuestra iglesia con el nombre que Dios le ha puesto, Centro Internacional de Adoración, Familia y Comunidad. Dios nos ha permitido el llegar a varias comunidades, el buscar a aquellas mujeres vulnerables, aquellas mujeres solas, con hijos o sin hijos, aquellos ancianos y ancianas, aquellas personas que tienen hijos con discapacidad. Hemos buscado también aquellas personas vulnerables que quieren estudiar y no tienen los recursos. Buscamos la forma con la visita de misioneros y misioneras que puedan patrocinar a un niño, que puedan patrocinar a un joven que quiera salir adelante. Por cierto, ahorita tenemos una maravillosa experiencia de 2 jovencitas que su madre tiene años de estar en cama y un grupo de misioneros le dijeron a esas chicas, no podemos venir todos los fines de semana a darle una bolsa de comida a su mamá. Ustedes las vamos a preparar para que cuiden de su mamita. Y tenemos a una de ellas ya estudiando y preparándose para nosotros no tener que llevar con una bolsa de comestible todos los fines de semana, cosa que cuando tenemos que hacerlo lo hacemos, pero estamos tratando de enseñarles a pescar en tanto se comen el pescado. Qué bueno y qué lindo. Hace 2 años Dios te da un sueño de iniciar una obra, una congregación llamada Centro Internacional de Adoración, Familia y Comunidad. Ha sido una de las más grandes bendiciones y retos en mi vida. Al igual como cuando Dios llamó a Moisés, yo dije, no, Señor, no es conmigo. Al igual como cuando Dios llamó a muchos de sus hombres y mujeres para servirle, le dijeron a Dios, no, no es conmigo. No fue algo que busqué porque yo estaba muy cómodo. Tenía más de 30 años de estar trabajando con misioneros en los campos, en Orosi, en Cachí, en Limón, en Guanacaste. Donde quiera que hubieran necesidades, ahí iba con ellos y lo disfrutaba ampliamente. Y en enero del año 2021, 22, el Señor me dice, estoy listo para ti. Le digo, ¿listo para qué? Estoy listo para ti. Y fue una lucha interna que empecé a orar y Dios me dice, no, estoy listo para ti. Y las mismas preguntas que hacemos todos, Señor, ¿y cómo va a ser esto posible? Y el Señor empieza a poner en mi corazón todos estos misioneros que por años han trabajado contigo, cuéntales la visión de lo que tenemos para Cartago y para Costa Rica.
y para el mundo entero, y van a empezar a apoyarte de una y otra manera. Has vivido diferentes experiencias en los lugares que has servido. Ha sido maravilloso el servir a Dios. Cuando servimos a Dios es exaltar el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Cuando servimos a Dios es decirle a nuestra familia, a nuestros vecinos y nuestra comunidad: hubo un solo hombre y no ha habido otro, que el Padre Eterno puso el cielo en bancarrota para enviar lo más preciado que él tenía, que era su Hijo. Y decirle: usted y yo merecíamos esa cruz en la cual clavaron a Jesús, pero el Padre Eterno, él le dijo: Padre, permítame ir yo a morir por la humanidad, y que ellos, que son tu creación, se vuelvan en comunión contigo. Entonces, el hecho de servir a Dios es una maravillosa experiencia de exaltar el nombre de Cristo, de decir: yo no puedo hacer más por agradecimiento a lo que Cristo hizo por mí en la cruz, de poder servir a mi prójimo y poder decir a los demás: miremos a aquel hombre que en el Gólgota caminó todo ese camino del Calvario y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Por eso es que hay que servirle y exaltar su nombre. Cuéntanos de tu familia y cuántos años casado. Bendecidamente casado con Rosaura Madrid, una cartaga, de la Pitaya de Cartago, 27 años. Dios nos ha dado la bendición de 3 preciosas hijas, Maybel, Jessie y Alicia. En el término del tiempo de nuestro matrimonio, Dios también nos dio la maravillosa experiencia de trabajar como misioneros en Carolina del Norte, en la zona de las plantaciones de Carolina del Norte. Hay muchísimo hispano de todo Centroamérica en esa comunidad, y nuestra labor era ser los brazos de la iglesia Eastside, allá en Carolina del Norte, llegar a los hispanos, nosotros como hispanos, llevarles la palabra de Dios, llevarles esperanza. Hubieron tiempos muy rudos que les comparto trabajando allá como misioneros. Los hispanos allá, se les moría un hijo, estaban en la morgue y no sabían cómo ir a decir: mi hijo lo atropellaron ayer, está aquí en la morgue, vengo a identificarlo. Entonces hicieron un trabajo con las autoridades de Carolina del Norte, en donde habían personas, ya sea en el hospital, ya sea en la cárcel, ya sea en la morgue, contactaban a la iglesia donde yo servía para ir a las comunidades hispanas a poderles ayudar. Un hispano, se le moría un familiar y no tenía quien pudiera oficiar el servicio fúnebre o algo por el estilo, y Dios nos permitía ir a llevar aliento y bendición a esas familias. Qué buena experiencia, interesante. Maravillosa, para gloria de Dios. ¿Qué situaciones difíciles has vivido más? Creo que el más impactante de todos es ahí mismo en Carolina del Norte, en donde una familia venía de recoger a su bebé recién nacido en el hospital. Y por esos cuidados que las autoridades siempre dicen: no viaje con su bebé en el asiento de enfrente. Viniendo del hospital, sufrieron un accidente y el bebé salió por el parabrisas. Y eso fue una de las experiencias más duras de esa familia, una familia que espera a un niño con anhelo, y terminamos haciendo el servicio fúnebre de ese bebé. Fue de lo más difícil que hay. Pero en medio de todas las cosas siempre ha habido uno que trae esperanza. Jesucristo siempre dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. Y Él es el varón, el hombre de Galilea, que vino a calmar cada tempestad que nosotros podemos tener en nuestra vida, no importa cuál es la circunstancia. Cuando volvemos nuestros ojos al varón que dio su vida en la cruz, recibiremos respuesta de Dios. Yo le puedo decir al oyente, el oyente tal vez me dirá: me va a devolver mi mamá, me va a devolver mi papá, me va a devolver mi hijo, mi hija, mi esposo. Yo digo: tal vez no lo devuelva en esta tierra, pero allá arriba en el cielo, el Padre Eterno te promete que si Jesús reposa en tu corazón como Rey, volverás a encontrarte con tus familiares allá en el reino de los cielos. Amén. Y
¿Cómo fue tu niñez anteriormente? Mi niñez, viera que ayer mis hermanos gozábamos enormemente y contábamos las anécdotas de nuestra niñez. Vuelvo a repetir, una familia con grande escasez material. Amor abundó y sigue abundando porque es lo que ha unido a estos 11 hermanos hasta hoy que papá y mamá ya fallecieron. Como cuando no había que comer, encontrábamos alimento en los ríos, en fincas que no eran nuestras. Habían lotes baldíos que siempre los abuelos sembraron y nosotros nos levantábamos cuando no había, y tenemos que decir, Dios siempre nos dio el maná diario para poder comer. Y cuando no teníamos uniformes, siempre venía un vecino, una vecina, y decía, aquí hay uniforme que le sirve a uno de sus hijos. Nosotros éramos artistas para subir los palos de guayaba, los palos de cas, los palos de guanábana, los palos de fruta de mono, los árboles también de fruta de pan, de todo lo que Dios proveía en el paraíso de ese territorio de Limón, que es el lugar que amo y seguiré amando después del paraíso del cielo, ¿verdad? Amén. Pero Dios siempre nos proveyó. Crecimos en un ambiente muy sano de muchísimos otros niños en nuestras comunidades, y hoy nuestra gran tarea que nos queda es orar por nuestra comunidad Limón, el orar por Cartago. Por cierto, en nuestra iglesia Centro Internacional de Adoración cumplimos la segunda de 7 semanas consecutivas que hemos empezado a orar todas las semanas por toda nuestra nación, para que Dios vuelva a tomar control de Costa Rica y sane las familias y sane esta tierra de tanta violencia. Amén. ¿Qué milagros has visto de parte de Dios en tu vida? El más grande milagro que ningún dinero puede comprar, el milagro de la reconciliación con el Padre Eterno, el milagro de la salvación, el milagro de saber que si en este momento, hablando en este programa, el Señor me llama, no es jactancia, es seguridad de que haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, dice Él en su palabra que cerrando los ojos aquí en la tierra, ausentes de este cuerpo que es prestado, presentes al Señor. Ese es el más grande regalo y el más grande milagro. Y de los milagros físicos que he visto, hermanos en hospital que los médicos no daban absolutamente nada por ellos, no porque yo haya orado, sino que Jesucristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre y en su voluntad, Él lo hará. Ver personas desahuciadas y en la comunidad y con la familia orar, y Dios dándole una oportunidad más de seguir viviendo. Gente que estuvo preparando en algún momento un servicio fúnebre, hoy sus familiares tienen 5 o 10 años de tener sus familiares todavía. Mi hija Jessie, les puedo decir, nunca se me olvida, en el caso de mi hija, un día viniendo de una cita en San José, una cita médica, el doctor dice, su hija no se va, la pasamos inmediatamente a sala de cirugía, si no su hija se muere. Mi hija tenía, creo que 6 o 7 años, se le había torcido un intestino según el doctor, y como todo padre y madre, yo y mi esposa dijimos, no, esta pastilla no la podemos tragar así, denos tiempo por favor doctor, denos tiempo, ir a casa, orar a Dios y esperar. Eso fue un viernes. El domingo la llevamos a la iglesia, oramos, no tengo nada en contra de la ciencia médica, ni Jesús tampoco, bendecimos a los médicos, oramos por los médicos, pero el lunes cuando llegamos al doctor, el doctor dijo, ya no voy a operar a su hija, se ve mejor. Ya Dios había empezado la obra maravillosa de darle vuelta a ese intestino de nuestra hija que estaba torcido. Hoy mi hija tiene 22 años y nunca necesitó de cirugía. La ciencia médica debemos de obedecer porque son guiados por Dios, pero el médico por excelencia es Jesucristo. Amén. Dios siempre debe ser primero en todo. ¿Cómo se logra conectar con Dios? Con la experiencia y sabiduría que Dios te ha dado. El conectarse con Dios es tener la confianza de que Él nos escucha. Cada vez, al igual como yo estoy hablando con ustedes acá
Carlos y Juan Carlos y los hermanos que nos escuchan y amigos, orar a Dios es a conversar con Dios. Que Dios sepa cada una de las situaciones que nos aquejan. Es sabido, como los amigos que nos escuchan ahora, qué es estar enfermo, qué es tener a mi hija enferma, qué es estar sin trabajo en algún momento y decirle: Dios, por favor ayúdame. Dios, no lo podemos hacer sin ti. Espíritu Santo de Dios, guíanos. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Cuando tenemos esa certeza de que al otro lado de la línea hay un Padre amoroso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que nos está escuchando, su palabra dice que el Padre eterno que nos ha creado quiere lo mejor para nosotros. Jeremías 29:11 dice claramente: buenos son los pensamientos que tiene Dios para toda la humanidad, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Cuando sabemos que ese Padre amoroso quiere lo mejor para nosotros, llegamos a Él y le presentamos nuestras necesidades. Y esa es la fe que tenemos en Él para que nos ayude a caminar hacia adelante en fe. El matrimonio y la familia es uno de los mayores ministerios que Dios nos da. Construirlo con amor y mucha dedicación, esa es la clave. ¿Cómo se logra? Se logra, como dice el libro de los Salmos, capítulo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando vamos a hacer una casa, traemos al ingeniero, traemos al plomero, traemos a todos los que van, los profesionales, para que nos digan si ese terreno es adecuado. Buscamos los permisos municipales, los sellos que corresponden del Colegio de Arquitectos. El mejor arquitecto de la familia se llama Dios. En el huerto del Edén, Génesis capítulo 1, antes del huerto del Edén, Dios dice: creamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Hombres y mujeres que me escuchan, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice claramente en Génesis 12, Dios ha bendecido en Abraham a todas las familias de la tierra. Y muchos dirán: ¿qué pasa con la humanidad? Si Dios ya ha bendecido a todas las familias, es la ausencia de Dios. Vemos muchas casas caer cuando hay un terremoto. Y cuando nos damos cuenta, llegan los bomberos y hacen la inspección. La casa no tenía cimiento, no tenía fundamento, no tenía columnas, no tenía varillas. La casa se hizo con lodo. Dice la palabra de Dios que aquel que construye su casa sobre la roca, y esa roca es Jesucristo, dice que podrán venir vientos, podrán venir ríos y tempestades, y dará con ímpetu contra aquella roca, no contra la casa, contra aquella roca que es Cristo, y dice que la casa no caerá. La familia de hoy, para poder ser exitosa y ser bendecida, Cristo Jesús debe ser el centro en nuestros hogares. Amén. ¿Cómo es tu vida actualmente después de todo lo que has vivido? Mi vida, le digo que sigo trabajando en parte de mi profesión. He trabajado, tengo largos, puedo decirle tal vez unos 25 a 30 años laborando en la parte de educación y en la parte también de turismo. Dirijo un centro de eventos también, aparte de mi trabajo de servir en la comunidad como pastor. Tengo mi familia que tengo que atender también a diario y atender lo que es nuestra comunidad cristiana del Centro Internacional. Pero es no una carga, sino un privilegio que Dios nos permita el servirle. Y al permitirnos Dios trabajar en lo social, trabajar como profesional y disfrutar lo que hago, eso nos permite decirle: Señor, gracias, porque nos permite ser útiles en la comunidad donde tú nos has plantado. Cada uno de nosotros debemos de hacernos una pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios el haber permitido que mis padres me trajeran sobre esta tierra? Cada uno de nosotros, Dios tiene propósito en nosotros. ¿Y en dónde encontramos ese propósito? Lo encontramos en Dios. Atendí a un joven de casi unos 30 años, hace año y medio, que iba a quitarse la vida y dice: mi vida no tiene propósito. Y debo decirles que ese hombre, sus papás son sobrados de recursos, nació en una cuna de oro.
Y él dice, no quiero vivir. Mi vida no tiene esperanza. Tuve la oportunidad de mostrarle los sectores de necesidad y los niños necesitados aquí en la provincia de Cartago y en Paraíso. Ese joven ha estado bendiciendo niños acá. Ahora encontró que su vida tiene un propósito, que Dios le dio estudio, Dios le dio trabajo y él ve que tiene recursos para bendecir a muchas vidas. Wow. Has pasado por momentos difíciles y momentos de felicidad y de bendición. Con tu experiencia, ¿cómo lo visualizas todo? Lo visualizo que ha sido el más grande regalo de parte de Dios. El vivir en necesidad no significa que vivíamos en tristeza, no. Yo y mis hermanos reíamos desde la mañana hasta la noche que nuestro papá llegaba a las 9 de la noche con un bollo de pan para 11 chiquitos. Wow. Pero reíamos todo el día, corríamos todo el día, no teníamos televisor. Jugábamos bate, jugábamos de todo en el patio y caíamos noqueados en los sillones de cansancio y de hambre. Pero papá siempre llegaba a las 9 o a las 10 con un bollo de pan y mamá hacía chocolate o té allá en el Caribe de Limón y lo tomábamos. Pero hoy día, ya después de haber estudiado por gracia y favor de Dios, y Dios haberme dado trabajo, haberme dado familia, su palabra dice claramente que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios empieza a traer a nosotros el maná, el vestido, el calzado, el alimento que nosotros necesitamos y tener lo suficiente para compartir con otros. Entonces, el apóstol San Pablo dijo claramente, he sabido vivir en escasez y vivir también con abundancia. Y en medio de todo eso, ¿qué es lo que debemos de ver? No debemos de ver lo que me sobra ni lo que me hace falta. Debo de ver que en el día a día, Dios me hace levantarme cada día y respiro aire gratis. Mi corazón bombea la sangre por mi cuerpo. Puedo levantarme, ir al colegio, ir a la escuela, ir a mi trabajo, regresar, protegido por la mano de Dios y tengo salud. Cuando la persona reclama, yo siempre les digo respetuosamente, vaya dése una vueltecita al hospital y ve a aquellos que están conectados a una máquina. No pueden respirar solos. Están pidiéndole a Dios una oportunidad más para vivir, para poder hacer las cosas que no podían hacer. Así que cada día que Dios nos da, debemos de vivirla al máximo, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, a cumplir su propósito aquí en la tierra. Me encantaría que nos compartiera el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy es la bendición de Dios sobre la familia. Amén. Quisiera que cada uno de los oyentes de esta tarde pudieran tomar un espacio para solamente darle primeramente gracias a Dios por lo que Dios te ha dado, el regalo de la vida. Usted, amigo y hermano que nos escucha, usted es un campeón de Dios, usted es una campeona de Dios. Hubieran muchas otras circunstancias que pudieron haber evitado que tú nacieses sobre esta tierra. La palabra de Dios dice claramente que Dios con sus manos te formó en el vientre de tu mamá. Sea cual sean las circunstancias, ahí Dios te protegió por largos 9 meses. Y los años que tú tienes, Dios en medio de las dificultades y las virtudes que ha puesto en ti, te ha guardado con limitaciones, con abundancia, en enfermedad, en salud y con escasez. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Por qué tanta violencia? La palabra de nuestro Dios nos dice claramente en el libro de Romanos que lo que estamos viviendo hoy es la naturaleza del hombre de este tiempo. Cuando Dios creó la humanidad, la creó sin pecado, sin contaminación. Puso al hombre y la mujer en el huerto y por la desobediencia de Adán y Eva, dice la Biblia que fueron echados fuera del jardín. Jesús vino a restituir ese jardín. Vino a restituir la comunión que Dios tuvo con el hombre y con la mujer. Dice la palabra que Adán y Eva caminaban
en el huerto y hablaban con Dios. Hoy la familia piensa que no necesita de Dios. Adán y Eva se metieron en problemas cuando dejaron de conversar con Dios. Les vuelvo a repetir el pasaje que utilizamos. Si Dios no edifica la casa, Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Me acuerdo desde niño en primer grado, y los que me escuchan, los adultos, se acordarán. Lo primero que hacían las maestras es decirnos a nosotros: junten las manitas. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por estar acá, que nos dé sabiduría en la escuela, que nos guarde, que nos bendiga. Cuando nos llevaban a la cocina o al comedor, lo primero que hacíamos era orar por los alimentos. Hoy la sociedad, los gobiernos y las familias hemos sacado a Dios de la ecuación de nuestra vida, lo hemos puesto en el baúl y le hemos dicho a Dios: no te necesitamos. Amigo que nos escucha, al igual como yo le decía a Dios que no lo necesitaba, llegué a un momento de mi vida donde me di cuenta que yo necesitaba de Dios en cada paso y cada decisión de mi vida. Sacamos a Dios de las escuelas. Ahora es prohibido orar en las escuelas. No podemos ni bendecir a los niños porque vamos a ofender a sus padres de familia al orar por los niños. Sacamos a Dios de los colegios. Y ni qué hablar de las universidades. Pero pegamos el grito al cielo: Dios, ¿por qué estos crímenes en las escuelas? Dios, ¿por qué mi hija y mi hijo sufren de bullying en la escuela y en el colegio y en la universidad? Porque sacamos la esencia de Dios de la familia y de las escuelas. Cuando oímos un niño, una niña, un profesor orando, somos capaces de ir a la Corte Suprema de Costa Rica o de cualquier parte del mundo para que ese profesor lo echen porque está orando por sus hijos. La tierra le ha dicho a Dios, la humanidad, que no necesitamos de ti, Dios. Al no necesitar de Dios, dice la palabra de Dios que nuestra lucha, Efesios capítulo 6, no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Hay espíritus de maldad, hermanos y hermanas, que se mueven en las regiones celestes, que donde no está la presencia de Dios, está la presencia del mal. Qué maravilloso es que nosotros, padres de familia, bendigamos a nuestros hijos y nuestras hijas en casa, que respetemos a nuestros esposos y nuestras esposas, que tengamos la armonía en el hogar. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es el habitar no solamente la comunión o la comunidad cristiana, sino la familia, el habitar en armonía. Dice, porque ahí envía Dios donde hay armonía, donde hay solidaridad en las escuelas y colegios, universidades, donde hay compasión, donde hay amor al prójimo, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Vemos las desgracias en las escuelas y colegios porque Dios está fuera de la ecuación. La palabra de Dios nos dice claramente: padres, instruyan a sus hijos de acuerdo a lo que Dios establece en la palabra. Los padres y las madres a veces erróneamente pensamos que solamente hacer chiquitos en la parte íntima y traerlos al mundo y soltarlos, no. Dice que el niño escuchará la instrucción del padre y la dirección de la madre. Padre y madre somos responsables de lo que estamos recogiendo hoy en la sociedad. Si instruimos a nuestros hijos en el camino del bien, su palabra dice claramente en el libro de Proverbios: instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde que yo era niño, las vecinas que ya iban a la iglesia le decían a mi mamá y a mi papá: présteme a Dani, présteme a sus hermanos, hay un cafecito con ellos, pero vamos a hablarles de Jesús, el Salvador, el que puede cambiar vidas. Mamá y papá decían: llévese a los chicos, enséñenles la palabra de Dios, porque mis padres creían en Dios, pero no tenían esa instrucción que tenían los maestros. El ayuno que tenemos en nuestra familia es la ausencia de Dios. En las escuelas, la ausencia de Dios. En la comunidad y el país entero, la ausencia de Dios.
Hemos visto que aún en las instituciones gubernamentales, cuando alguien se levanta y dice, pidámosle a Dios que nos ayude, lastimosamente siempre hay una voz que dice, ¿por qué a Dios? A Dios no se le mete en política. Amigos, la palabra de Dios dice claramente que los cielos y la tierra le pertenecen a nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta a Dios en cada decisión que tomamos? Dice la palabra de Dios claramente en el libro de los Salmos 112, que Dios quiere que nuestros hijos sean como flechas en manos de valiente. ¿Qué significa eso? Que nuestros hijos nazcan con propósito de ser buenos hijos, respetando a los padres, honrando a los padres, honrando a los abuelos, siendo buenos ciudadanos. Hoy vemos niños traficando, niños ajusticiando, niños haciendo cosas que nosotros en nuestro tiempo no estaba en nuestro pensamiento hacerlo. La palabra de Dios dice que si nosotros instruimos a nuestros hijos, serán maestros, serán profesionales, serán ministros, serán diputados, serán presidentes y presidentas de nuestro país, serán embajadores, serán cancilleres. Pero nosotros decimos, para no ofender a las otras personas, no voy a instruir a mis hijos en el camino del bien. Dios dijo por parte de Moisés, Josué y otros líderes, instruye a tus hijos de noche y de día en esta palabra. Deuteronomio desde el capítulo 6, 7 y 8 dice, de noche y de día instruirás a tus hijos en el camino del bien y les hablarás del temor que deben de tener a Dios. Nuestras hijas, ¿qué dice la Biblia? Deben de ser las mejores en nuestra casa, las mejores en nuestra comunidad. La palabra de Dios dice claramente en el libro de los Salmos que nuestras hijas deben de ser como columnas labradas de un palacio. ¿Cómo es una columna labrada de un palacio? Nuestras hijas íntegras, respetadas por la comunidad, primeros promedios, aprobando sus cursos. Y cuando digo aprobar sus cursos, en este tiempo, muchos papás tal vez están cansados de haber estado ayudando durante todo un año a sus hijos y están cansados. Padres de familia, faltan 6 o 7 semanas para que termine el periodo lectivo de este año. Dios le renueve las fuerzas. Dios te renueve la tolerancia, padre de familia. Y aquel hijo que va un poquito flojo, dele más ánimo para que pueda terminar su curso lectivo positivo. A mí mi padre nunca me dijo, naciste para ser maceta de corredor. Mi abuela me decía, hijo, tú puedes. Yo como estudiante supe que fue quedarme. Y mi abuela me decía, hijo, inténtalo otra vez. Hijo, inténtalo otra vez. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que Dios da sabiduría a todos conforme necesitan. Ora por tus hijos cada mañana antes de ir a la escuela, el colegio y la universidad. Pídale a Dios que le dé sabiduría y usted va a recoger un niño ejemplar que va a tener las mejores notas. No es castigándolo, no es agrediéndolo, es motivando a esa hija, a ese hijo. No es diciéndole a tu hijo y a tu hija que no sirve para nada. Yo supe que fue que un profesional llamara a mi esposa y a mí y nos dijeran, tu hija tiene problemas de aprendizaje. Tu hija no va a pasar de primaria menos secundaria. Y en primaria se va a quedar 3 veces mínimo. Llamamos a nuestra hija, le dijimos, hija, Dios te ha creado con todas las facultades. Esas neuronas Dios las activa en el poderoso nombre de Jesús. Todos los días, ininterrumpidamente, orábamos por nuestra hija. Nuestra hija pasó de sacar 60 a sacar 70, 80, 90 y hasta 100. Nuestra hija nunca se quedó en primaria, nunca se quedó en secundaria. Tuvo unos padres, no por ser yo y mi esposa. Comprendimos lo que decía la palabra. Orar por nuestra hija. Le buscamos profesores que le ayudaran con materias que a ella le costaba. Mi hija aprobó primaria, aprobó secundaria y nunca se me olvida el día que se graduó de 5º año, que Dios lo repicó en mis oídos y me dijo, ahí va,
ahí va cuando la llamaron. Y nunca se quedó en primaria y nunca se quedó en secundaria. Y les puedo decir, padres de familia, que mi hija acaba de terminar su primera graduación en la universidad. Qué bueno. Porque Dios nos llama, padres de familia, no a violentar a nuestros hijos, no decirle a nuestros hijos, a denigrarlos y a decirles que no sirven para nada. Nuestros hijos Dios los ha creado, y nuestras hijas, para ser grandes hombres y mujeres de esta sociedad, y sobre todo ser grandes hijos e hijas de Dios. Amén, amén, amén. Pastor Dani, muchísimas gracias por compartir su testimonio de vida y este tema de que es de mucha bendición. Ya para ir terminando nuestro programa, quiero leer los comentarios que por acá nos dice Eduardo Gamboa. Saludos, bendiciones, Denis Badilla, para servirles. Un saludo a mi pastor Dani. Nos dice por acá. Vilma Martínez nos dice buenas tardes. Excelente pastor. Sandra Fallas nos dice excelente pastor Dani, verdadero hombre de Dios. Daniel Rodríguez, que nos dice por acá, saludos, paz Dani. Pablo Calderón, amén, gloria a Dios, saludos, paz. Mile Valerio nos dice bendiciones. Alberto Stephenson nos dice bendiciones, pastor. Mauricio Carvajal Morales nos dice Dios bendiga y proteja a ese gran siervo. Te aprecio mucho, nos dice por acá Mauricio Carvajal. Giselle Stephenson nos dice gloria a Dios, así es. Miriam Arce Siles nos dice buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Rosaura Madrid Piedra nos dice mi esposita. Saludos a ella, nos dice gran hombre de Dios, esposo y papá. Nos dice por acá Vilma Martínez, así es, necesitamos mucho de Dios, así es. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este gran programa. Muchas gracias por sus comentarios y por compartir nuestro programa, pastor. Quiero agradecer el espacio a Radio Formatos, el traerme por acá en esta tarde y pedirles que nos unamos todos, como sé que muchos lo están haciendo por el clamor. Todavía estaba viendo hoy, no hay día que no encendamos la radio y no veamos la pérdida de un infante de 2 meses, de un niño de años, de un jovencito de 12 a 16 años, de un joven de 18 a 35 años, padres, madres y abuelos llorando por nuestros hijos y por nuestras hijas. Su palabra dice claramente en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice su palabra claramente, que Dios escuchará nuestro clamor desde los cielos, que Él descendería sobre esta Costa Rica y Él sanaría nuestra tierra. Hermanos y amigos de Costa Rica entera, de frontera a frontera, de mar a mar, río a río, lago a lago, de montaña a valle, estemos clamando continuamente por nuestra nación. Nuestra iglesia Centro Internacional, al igual que todas las comunidades de todas las denominaciones, no hablamos de religiones, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo y le dice Jesús, por favor dile al Padre Eterno que sus ángeles desciendan, que su espíritu descienda sobre esta tierra a transformar a cada criatura que Él ha creado. Queremos una Costa Rica que Dios plantó en esta tierra del mundo entero. Estamos orando en estas 7 semanas continuas por cada provincia en nuestro país, pidiéndole a Dios que nos regale. Dice el Salmo capítulo 2, versículo del 5 al 8. Pídame la tierra y te daré las naciones. Estamos pidiéndole a Dios por la tierra de Costa Rica, por nuestro país, por cada provincia, por cada cantón, por cada distrito, por cada barrio, por cada familia. Y estamos atando a los principados de violencia para que esta Costa Rica vuelva a ser esa tierra que Dios soñó. Y nuestra familia, volvamos nuestros corazones al autor, salvador y creador de la vida, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice su palabra, Él es el príncipe de paz que descendió. No hay presidente que cambie la situación en Costa Rica ni en el mundo entero. El gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino una vez en relación con el pecado, derramó toda su sangre para reconciliarnos con el Padre. Hagamos de Jesús
Señor de nuestra vida, Señor de nuestra familia, príncipe de paz en nuestro hogar y nuestra nación, y tendremos una familia, una comunidad, provincia, país y mundo entero diferente, con la luz y la gloria de Dios. Así es. Quiero enviarle un saludo muy especial a una personita muy valiosa para mí, una personita muy especial, a Naidelin Flores Gómez. Saludos, muchas bendiciones en tu vida, que Dios te bendiga grandemente. Eres una personita demasiado bella y muy especial. Muchas bendiciones a tu familia y a tu persona. Que Dios te bendiga grandemente. También saludar a nuestra amiga Karen Villalta. Saludos a ella, muchas bendiciones. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por estar en sintonía con este gran programa. Se vienen muchos testimonios de vida que nos estarán compartiendo sus vivencias, los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Así que se vienen cosas muy bonitas, cosas muy especiales. Y si alguna persona tiene algún testimonio de vida y le encantaría compartirlo acá con nosotros en este gran programa, se pueden comunicar a mi número, que es el 8948-5101. 8948-5101. Ahí me pueden escribir, me pueden dejar un mensaje y así poderlos agendar para que me acompañen en este gran programa de Más Positivo. Así que gracias por su sintonía, Pastor Dani, muchas bendiciones. Gracias. Quiero cerrar en esta tarde, no sin antes presentarle este obsequio a Radio Formatos, Ópale, ¿verdad? Gracias. Que es la espada de la palabra de Dios que pueda estar en este lugar. Cada día que ustedes quieran iniciar, pueden tomar un salmo, pueden tomar una palabra y poder compartir con sus oyentes. Es la palabra que va a traer vida. Y cada día que ustedes estén en estos micrófonos, acuérdense siempre de buscar un versículo, un salmo que los motive a ustedes y puedan compartirlo con sus oyentes. Hemos venido acá para compartir una experiencia de vida. Y nuestra experiencia de vida se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el Verbo de Dios plasmado en esta Santa Biblia que traemos a Radio Formatos Paraíso, para que puedan llevar la bendición de la palabra cuando ustedes lo desean. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y Dios los bendiga hoy y siempre. Pastor Dani, muchísimas gracias por el regalito, que es demasiado especial para nosotros, para nuestra plataforma. Gracias y le deseo lo mejor en su vida, que Dios me lo bendiga grandemente, que Dios le abra muchas puertas de bendición y que siempre siga siempre hacia adelante, que nunca se rinda, siempre siga, siempre con la mirada puesta en Dios. Muchas bendiciones para tu familia, para tu esposa e hijas y para tu persona, para tu ministerio, para tu congregación, y que Dios siempre, siempre lo bendiga. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos y bendiciones, Costa Rica. Que Cristo Jesús sea Señor y amo de su vida. Bendiciones. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Próximo martes, si Dios quiere, al ser las 3 de la tarde, acompáñenos en este gran programa Más Positivo, solo por Radio Paraíso Formatos. Feliz martes y muchas bendiciones. Tu ciudad, el mundo, somos el número uno. Desde Costa Rica, Radio Paraíso Formatos. Radio Paraíso Formatos.